¿Qué tal? Nos encontramos una vez más en grupos pequeños sobre la serie de Primera de Juan y esta vez el apóstol Juan hace un paréntesis en las señales que veníamos viendo acerca de mi conversión para darnos palabras de ánimo, de aliento, de esperanza a nosotros y también a los que recibían esta carta. Primera de Juan 2, 12 al 14 dice: Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Juan expresa de forma muy sencilla estas verdades que son muy profundas. Y él manifiesta tres verdades: la realidad del perdón de nuestros pecados por el nombre de Jesús, el carácter de Dios, su inmutabilidad en cuanto a sus promesas y nuestra victoria sobre el maligno. La palabra clave es en Él o por Él. Y nos vamos a preguntar juntos, ¿hasta dónde estas verdades influyen en mi caminar con Cristo y en mi obediencia? Juan hace un paréntesis en lo que viene desarrollando porque él lo que quiere es estimular, animar, alentar a los que están caminando con Cristo. Esa finalidad tiene este paréntesis. Nos va a hablar de verdades que afiancen nuestro vivir en la fe. Los receptores los divide en tres grupos, que no tienen que ver con edad cronológica, sino edad de maduración en las cosas de Dios. Los niños, los jóvenes y los padres. O sea que lo que va a dividir esto es el desarrollo espiritual en la vida cristiana que tiene cada grupo de creyentes. Los niños tienen que ver con un estado de todavía inmadurez en las cosas de Dios, y los jóvenes y padres son un grupo de creyentes que ya han alcanzado diferentes grados de madurez espiritual. Ya han aprendido a caminar con Cristo y están desarrollando cierta fuerza en su caminar con Dios, algunos más y otros menos. Los niños, el primer grupo. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Versículo 12 y 13. Los hemos agrupado porque Él los da intercalado en un solo grupo. Todos los hijos de Dios son receptores de esta palabra de aliento. Todos somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, así que conocemos al Padre y hemos sido perdonados. Ahora lo que pasa es que con el tiempo en nuestra vida cristiana es como que vamos diluyendo esta verdad, nos vamos olvidando del valor que tiene haber sido perdonados. Ya no lo contamos con entusiasmo como cuando recién recibimos el perdón, que estábamos reentusiasmados. Con el paso del tiempo es como que lo vamos dejando de valorar, se convierte en algo habitual en nuestra vida y perdemos el sentido y la profundidad que realmente tiene esta verdad eterna de que somos perdonados, no una vez, sino miles de veces. Y parte del problema está porque no estoy entendiendo en profundidad lo que implica el pecado y por eso no valoro tanto lo que es ser perdonado. Por eso es importante que dimensionemos lo que es el pecado para que no diluyamos lo que significa y lo que implica. Pecar es violar de manera inmoral a un Dios que es 3 veces santo. Es un desafío a la autoridad soberana de Dios, a un Dios creador, sostenedor del universo. Es una afrenta contra Dios que nos dio la vida. Es una contaminación de la creación que era buena en gran manera y es algo absolutamente abominable para Dios. El problema no es que te perdonó un pecado, te perdonó miles de pecados. Juan está planteando en las miles de veces que Dios te ha perdonado los desafíos a su autoridad, la contaminación de todo lo bueno que había en tu vida,
las afrentas y violaciones que reiteradamente hiciste contra Él, las veces que ofendiste su santidad, miles de veces en que obraste en contra de Dios, todo eso Dios ha sido perdonado por Dios. Entonces deberíamos vivir de una manera más agradecida, más comprometida, porque justamente hemos sido perdonados. Su gracia infinita y su misericordia cubrieron todas nuestras infracciones a la ley miles de veces. En el Antiguo Testamento millones de corderos fueron ofrecidos en sacrificio para cubrir los pecados de las personas, pero todos esos fueron insuficientes y por eso Dios tuvo que derramar la sangre de Jesucristo su Hijo para que de una vez y para siempre separaran todos esos sacrificios que eran insuficientes y Él pudiera pagar con su vida por todos los pecados de una vez y para siempre. En Lucas 16:15 dice: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable, abominable delante de Dios. O sea, para Dios, un Dios tan puro, un Dios tan santo como Él, hay cosas que para nosotros no están tan mal, pero están mal delante de Dios. Porque para los hombres no están mal, pero para Dios sí. Habacuc 1:13 dice: tus ojos son demasiado puros como para mirar el mal. Serías incapaz de observar la maldad. Todo lo que hace es puro y correcto Dios. Y en comparación, incluso nuestras acciones justas de los hombres son trapos de inmundicia para Él. Isaías 64:6 dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios, trapos de inmundicia. ¿Saben lo que quiere decir? Serían las toallitas higiénicas de las mujeres hoy, eso es. Nuestros pecados son algo que Dios abomina. Abominable quiere decir todo aquello que de una manera que yo hago, de una manera que no glorifica a Dios. En 1 Corintios 10:31 dice: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo hago cualquier cosa, lo más común, como comer o beber, pero yo no lo hago honrando a Dios, estoy pecando. Juan no nos está dando una mala noticia como esta, sino una buena noticia. Está diciendo que todos esos pecados, aún simples que vos hacés, han sido perdonados. Gálatas 3:13 dice: fue Cristo quien nos libró de la maldición de la ley, haciéndose Él por nosotros malditos. Pues la Escritura dice: maldito sea todo el que muere colgado de un madero. Así que la buena noticia es que Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, cargó la maldición del pecado, para que vos fueras perdonado, para que vos puedas estar limpio. 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como un pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Él fue hecho pecado para perdonarte. Él, que no había hecho nada abominable, se hizo abominable para liberarte de la maldición del pecado. ¿Te das cuenta de lo que costó el perdón sobre tu vida? Y Él lo hizo por amor a su nombre. Y su nombre acá es la garantía de que si algo lo hace, Él pone su nombre en juego, de que eso seguro va a pasar. Tanto te amó que dio a su Hijo por tu vida. Tanto te valoró, tan valioso, para que Él tenga que darse, para que vos puedas ser redimido, rescatado, y puedas compartir con Él el resto de la eternidad. La segunda cosa que le dice a este grupo, que denomina niños, es que les escribe porque conocen al Padre. Y conocer es porque al Padre implica que lo conoces porque sos hijo ahora. O sea, no es poca cosa pasar de ser un bastardo a ser un hijo, de ser esclavo a ser libres, de ser hijos de ira a ser hijos del perdón, de ser hijos de Satanás a ser hijos de Dios. Es una gran verdad. Conocemos al Padre porque somos hijos. Nunca te olvides de esta realidad. Conocer al Padre implica que eres un hijo amado. Nunca pierdas el primer amor que con el tiempo
del pasar de la vida cristiana lo vas perdiendo, te vas olvidando, te vas manejando por el temor a las consecuencias y no por el amor a Dios. Segunda Timoteo 2:4 dice que Dios nos ha reclutado en Cristo para que militemos en la vida cristiana. El que milita no se enreda, no se queda atrapado en los asuntos de la vida cotidiana. ¿Cuándo perdés el amor, el primer amor con Cristo? Cuando te dejas enredar o atrapar por las cosas y los asuntos de la vida diaria. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos empezamos a enredar en los negocios de la vida y entonces queremos la añadidura, pero sin buscar el reino. Quedamos atrapados en conseguir las cosas y nos olvidamos de buscar primero el reino. Y esto jamás puede ser que suceda, porque Dios te reclutó para que puedas agradarlo a Él como soldado, como dice 2 Timoteo 2:4. Esto es para todos nosotros, los que somos hijos. Ahora le escribe a el grupo de padres y de jóvenes. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Lo digo en uno solo porque lo que repite es lo mismo. Juan está repitiendo esta verdad en el próximo versículo. ¿Y qué está tratando de hacer? A los más avanzados en la vida espiritual, los padres, es el que ha llegado a un desarrollo en su vida espiritual, les recuerda esta gran verdad porque terminamos diluyéndola, olvidándonos, y necesitamos animarnos y motivarnos y levantarnos con esta gran verdad. Es la proclamación de su eternidad. ¿Qué significa esta verdad tan olvidada? Salmo 92. Antes que los montes fueran creados, antes que la tierra fuera formada, tú eras Dios sin principio ni fin. Salmo 93:2 dice: tu trono desde el principio se estableció y tú desde siempre has existido. Salmo 106:48. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga amén, alabado sea el Señor. Isaías 43:13. Desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios, no hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano, nadie puede deshacer lo que he hecho. Desde la eternidad yo soy Dios, desde la eternidad yo obro, desde la eternidad yo determino, desde la eternidad nadie puede revocar lo que yo he determinado. Eso es lo que está diciendo Dios. Por eso 1 Timoteo 1:17 dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Y 1 Timoteo 6:16 dice: Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él, ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Juan está proclamando la eternidad de Dios y esto nos recuerda que es inmutable, no cambia su carácter y sus promesas siempre van a ser las mismas, pase el tiempo, pase lo que pase. Dios no cambia y su palabra tampoco, sus promesas tampoco. Juan nos recuerda a aquellos que llevamos más tiempo en las cosas de Dios, a los viejos en la fe, que sus promesas son fieles, son verdaderas y son ciertas como su eternidad. A los jóvenes, ¿qué les dice? A los que tienen un poco menos de tiempo en la fe, pero llevan ya un tiempo caminando con Él, les he escrito a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Observa el tiempo verbal. Han vencido al maligno. No dice que lo vencerán, lo da como un hecho que ya vencieron. Juan más adelante va a decir que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Cristo vino a destruir las obras del diablo. Él no se fue con una misión a medio hacer. Cuando estaba en la cruz dijo: consumado es. Ya está, completé la misión. Todo lo que había que hacer ya lo hice. Él vino a deshacer las obras del diablo en tu vida y en la mía. Colosenses 2:15 dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cuando Él triunfó, tú también triunfás si estás en Cristo. Él es un enemigo derrotado que se rehúsa a bajar las armas. Su bandera
y se rehúsa a reconocer su derrota, pero está vencido. Nosotros no luchamos una batalla sin saber si ganaremos o no. Nosotros luchamos batallas que ya sabemos que el resultado será victoria, porque el enemigo está derrotado y vencido y ya no puede hacerme mal. Me lo hace porque yo lo dejo, porque yo cedo derecho, autoridad, poder sobre mí, porque él realmente no lo tiene, tiene el que yo le doy. Juan 16:33 dice, Jesús, que nos quedemos tranquilos porque él ya ha vencido al mundo. Jesús te dice, tened paz, yo he vencido al mundo. El mundo aquí representa el sistema orquestado por Satanás. Todo un sistema de vida que se opone a la palabra de Dios es lo que Jesús ya venció en la cruz. Todas las estrategias que el diablo diseñó para que el mundo se oponga a Dios ya fue vencido por Cristo en la cruz. Todo lo que el enemigo usa para enredarte y apartarte de Dios ya fue vencido por él en la cruz. Todo lo que hace que vos caigas ya fue vencido por él en la cruz. Satanás presenta ofertas, es lo único que puede hacer, pero vos sos el que deseás esas propuestas, vos sos el que comprás las ofertas. Él lo único que puede hacer es tentarte, es ofrecerte. No puede hacer otra cosa más que eso. Vos sos el que comprás cuando creés y terminás cayendo. Satanás usa personas y usa cosas para tentarnos. Por eso tu lucha y la mía no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Tu lucha no es contra cosas ni contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad, como dice Efesios 6. El problema es que no identificamos el ataque de Satanás porque estamos mirando a las cosas y a las personas y no estamos mirando quién está usando a las cosas y a las personas en contra nuestra. Juan asegura, ustedes han vencido al maligno, ustedes son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes. Hay una relación en estas tres cosas. No podés vencer al maligno si no aplicas la palabra de Dios. El Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Esa es la razón por que las personas que consumen la palabra de Dios se deleitan en él y vencen. Las personas que no consumen la palabra de Dios, obviamente, quedan derrotados frente a los ataques del enemigo. Los que consumen la palabra de Dios y la aplican son vencedores. Los que no lo hacen son vencidos. Recuerden esto. Si ustedes no vencen, serán vencidos. Dios nos ha dado su palabra. Él ha ido a la cruz para vencer al enemigo. No tenés que ganar esa batalla porque ya la ganó Dios. Solo tenés que librar batallas con un enemigo vencido y con un poder que ha sido despojado por Cristo en la cruz. La guerra está ganada. Juan anima a sus discípulos diciéndoles, ustedes son hijos, conocen al Padre. Sus pecados han sido perdonados, son fuertes. Su palabra permanece en ustedes y han vencido al maligno. Todo esto lo hace por amor a su nombre. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que Él tiene su nombre comprometido en esto. ¿Qué implica esto en mi vida? Implica mi triunfo, mi permanencia y mi victoria están garantizadas en su nombre, porque está en juego su honor. Y Él no dejará de hacerlo jamás. Pase lo que pase en tu vida y en la mía, Él responderá con fidelidad a su palabra dada, porque es por amor a su nombre que te ha perdonado. El Salmo 23:3 dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Te das cuenta? Antes que Adán sea creada y el mundo fuera formado, su gracia ya estaba dada a tu vida, ya estaba disponible para vos, porque era su plan desde el comienzo. Su gracia te fue dada desde antes de que el mundo fuera creado. Hemos vencido al mundo, hemos vencido al maligno en Cristo por medio de la sangre y la palabra. Por eso dice la Biblia, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas débiles, díganles a los temerosos, sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Ya viene la compensación, la retribución,
Él vendrá a rescatarlos. Isaías 35:3. El ciego verá, el sordo oirá, del desierto brotarán aguas, dicen los versículos 4 y 5 de Isaías 35. Esta es una gran verdad. Esto es tan cierto como que Él lo va a hacer por amor a su nombre, porque su nombre está comprometido y Él lo ha prometido y no cambiará de opinión, porque Él es inmutable. Entonces, ¿por qué vivís como si tus pecados no fueran perdonados? ¿Por qué vivís cargado y atribulado si has vencido al maligno? ¿Por qué vivís como alguien débil si sos fuerte en Él? No vivas más en los lamentos de tu pasado, no debilites más la obra de Cristo en la cruz. Él te ha perdonado, Él te ha hecho su hijo. Vive como alguien perdonado, vive como alguien en victoria, vive como alguien fuerte, vive como alguien que conoce a ese Dios inmutable. Vive por amor a su nombre, ten ánimo, ten fe. Vive en la plenitud de Dios. Te dejo con los guías de grupo. Nos encontramos la semana que viene. Dios te bendiga.